principal objetivo, salir de la pobreza. En estos 6 años de gobierno hemos conseguido que cerca de 1 millón de ecuatorianos dejen de ser pobres. Vencer la pobreza, queridas amigas y amigos, debería ser el imperativo moral, no solo del Ecuador, sino del planeta entero. Existen las casas, pero por la ambición del capital financiero van a llegar al peor de los mundos y por leyes injustas. Gente sin casas y bancos con casas. Ese es el peor de los mundos. Eso es economía torpe, tonta. Con estas medidas de austeridad, de reducir gastos fiscales, se prolonga la crisis. Es pura política, en función de los grupos de poder, en función del capital financiero. No se dejen engañar. ...15 de abril de 2013... la primavera alemana recibe a Ecuador. El presidente Rafael Correa llega a Europa cargado de objetivos. Entre ellos, llevar con orgullo el nombre de Ecuador por el viejo continente. Ese fue el objetivo fundamental, la visita a Alemania, y creo que esa visita fue muy exitosa para estrechar los lazos de amistad con Alemania y que se conozcan más desde Alemania y de Europa todo lo que está de bueno sucediendo en Ecuador. La primera parada de la gira es en la Cámara de Industria y Comercio alemana. El presidente es el invitado de honor en la Conferencia de la Economía Alemana para Latinoamérica. Expectación en la sala por conocer las recetas económicas y sociales que han permitido que Ecuador haya crecido en los últimos años de manera prodigiosa. Logramos más que esperábamos, porque la conferencia tiene como un moto el impulso nuevo y realmente recibimos un impulso nuevo, porque muchos empresarios no tienen la posibilidad de mirar hacia Ecuador y teníamos realmente ahora buena imagen, buenos proyectos donde nosotros podemos participar. Somos un proyecto de izquierda, donde creemos que el Estado tiene un rol importante en economía, pero creemos que el rol más importante lo tiene la empresa privada y la principal tarea de generar puestos de trabajo, valor agregado, lo tiene el sector privado. Atraídos por el notable crecimiento de Ecuador, los empresarios alemanes miran al país latinoamericano para futuras inversiones. Bienvenida la inversión extranjera, eso estamos diciendo aquí, pero obviamente en condiciones justas. Todas las personalidades políticas de Alemania reciben al presidente Correa. El presidente de la República Federal Alemana, el alcalde de Berlín y el presidente del Parlamento alemán reciben al líder ecuatoriano. La canciller alemana Angela Merkel le da la bienvenida en el Bundestag. Con Angela Merkel se expresó la voluntad política de concretar el acuerdo multipartes comercial, no de libre comercio, acuerdo multipartes comercial con la Unión Europea. Entonces nos comprometimos a dar el impulso político, porque muchas veces los mandos medios técnicos es que separan estas iniciativas. Solo eso valió la pena, justificó el viaje, ¿no? La mujer que marca el ritmo político de Europa recibe con honores al presidente Correa. La canciller alemana queda rendida ante el innegable crecimiento que está experimentando Ecuador bajo la dirección de Rafael Correa. Ich kann nur sagen, dass die Kennziffern sich recht gut ansehen, dass die Gesamtverschuldung deutlich geringer ist als die vieler europäischer Länder, inklusive Deutschland. La popularidad del presidente Correa crece día a día en Europa y su mensaje de una economía con corazón ha despertado la atención de muchos jóvenes europeos desencantados con sus líderes políticos. Creo que el presidente Correa tiene una política muy buena para el Ecuador. Se cambió mucho para la población pobre. Yo creo que el sistema de Ecuador puede ser un ejemplo para nosotros en Europa, porque es más justo para todos. Marius Wechsler estudia ciencias políticas en la Universidad de Berlín y es un apasionado de Latinoamérica. Desde Alemania se asoma a Ecuador con interés. Me gustaría que los líderes europeos
escucharon a una persona como Rafael Correa, que no solo es presidente de un país que tiene una economía muy buena, también es economista. El mandante es el gran capital, ya no son los ciudadanos. Y ese es el problema de raíz en la crisis europea, que todo está en función del capital, no de los seres humanos. Ya no mandan los seres humanos. En el siglo XXI no están mandando las ciudadanas y ciudadanos. Desde finales del siglo XX están mandando a grandes corporaciones, el gran capital, particularmente el capital financiero. Ciertos países hegemónicos que también son dominados por ese capital financiero. A pesar de su apretada agenda, el presidente Correa atiende todos sus compromisos con la prensa. En Berlín le espera Manfred Bleskin, uno de los periodistas más populares de Alemania. Lo que más me impresionó es que el presidente subrayó el carácter profundamente democrático del proceso de transformación que se vive en su país, de la revolución ciudadana, que se respeta la opinión del pueblo y del elector. Eso es lo que más me impresionó. Para mí, digamos, lo más importante es que un presidente, un gobierno, un partido que están en el poder cumplen con lo que prometieron. Si hay un pilar básico en el modelo de país del gobierno de Correa, es la educación y el conocimiento. Valores que sus propios padres despertaron en él. Yo vengo de un hogar que tuvo mucha estrechez económica, pudimos estudiar gracias a becas, el gran acierto de mis padres, ¿no? Mis padres, ninguno de los dos tuvo título ni siquiera de bachiller, siempre fueron empleados privados, mal pagados, inestabilidad, etc. Pero tuvieron un gran acierto, siempre se preocuparon de darnos la mejor educación, buscando becas, etc., gracias a que éramos buenos alumnos. Berlín cuenta con un parque tecnológico y científico de referencia internacional. El complejo Adlershof emplea más de 15.000 personas y el presidente Correa quiere tomarlo como modelo para uno de los principales proyectos de su mandato. La ciudad del conocimiento, Yachay. Dentro de este parque tecnológico a nosotros nos interesa ver cuál es su gestión, cómo funciona, cuáles son los investigadores, cuáles son las ramas en las cuales están en la vanguardia para poder articular con cooperación, para articular con la Universidad de Yachay, ¿no? Ich habe gelesen, dass Staatspräsident Correa einen großen Wert auf naturwissenschaftliche Bildung legt und diese gleich international denkt. Ich halte das für einen vernünftigen Ansatz, der sehr vielversprechend ist, denn Ecuador hat eine große Menge von Attraktivität, die es der Welt zu bieten hat. En el campus de la Universidad Técnica de Berlín se respira un ambiente festivo. El presidente de Ecuador imparte una clase magistral sobre economía. Marius llega con tiempo a la conferencia. Como él, cientos de estudiantes llenan las localidades para escuchar al presidente. Que nadie dude tampoco que en lo esencial no se está, dada la crisis, buscando superar esta crisis con el menor costo para los ciudadanos, ciudadanas, europeos, para los seres humanos, sino que se está buscando garantizar el pago de la deuda a los bancos privados. La conferencia ha sido un éxito. En medio de una crisis económica y de valores, para muchos jóvenes europeos, Rafael Correa representa una nueva vía de esperanza. La justicia no sea solo la conveniencia del más fuerte y la economía no busque proteger los intereses del capital, sino el verdadero fin de la real economía, el bienestar humano. Muchas gracias. Señor presidente, ¿cómo está? Mucho gusto.
18 de abril de 2013. El presidente Correa llega a la ciudad italiana de Milán, uno de los ejes de la economía europea. El sector empresarial le recibe. El presidente sigue buscando inversiones para Ecuador. Y estamos construyendo, entre todas y todos, el sueño colectivo del buen vivir que le ofrecemos al mundo como una alternativa viable de futuro. La nostra è un magazzino di importazione e distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari etnici. Noi importiamo prodotti da tutto il mondo e da circa 6 anni a questa parte abbiamo allargato il nostro pacchetto di prodotti con i prodotti dall'Ecuador. Devo dire che le transazioni sono abbastanza rapide, non abbiamo nessun problema, i prodotti sono di buona qualità, siamo convinti che ci sia largo spazio per approfondimenti. Los argentinos, pues muy orgullosos, dicen, el Papa es argentino. Dilma dijo, bueno, Dilma Rousseff, presidente de Brasil, el Papa es argentino, pero Dios es brasileño. ¿Ya? De seguro el Papa es argentino, probablemente Dios es brasileño, pero también con toda certeza el paraíso es ecuatoriano. Bienvenido a nuestro país. Qué gusto, tener un papa latinoamericano significa muchísimo para los gobiernos latinoamericanos. Imagínese hablar en español, que conozca hasta de quién soy, ¿ya? Y me dice el papa con tanta espontaneidad, la espontaneidad que tiene. Y he seguido su trayectoria y lo felicito por sus logros. Y no es por ser chupamedia, eso me lo dice el papa. En mitad de su gira por Europa, el presidente Correa vive uno de los momentos más emocionantes de su vida, la audiencia con el Papa Francisco. Fue un ambiente muy distendido, muy fraterno, muy espontáneo. Pero eso le demuestra todo lo que significa el Papa. O sea, que conozca Latinoamérica, que conozca Ecuador. Él ha visitado un par de veces Ecuador, que conozca las injusticias de nuestra América. La elección del Papa Francisco es una gran esperanza para América Latina y vientos de cambio para la Iglesia Católica. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. 19 de abril. El presidente Correa llega a Madrid. En su agenda, encuentros con los principales medios de comunicación españoles. La reconocida periodista Ana Pastor se prepara para una entrevista de tono elevado. Usted dice, nosotros vamos a proteger a las empresas que vengan o a darles cierta estabilidad, seguridad jurídica, incluso beneficios fiscales, pero ojo, si el país lo necesita, nosotros también tendremos derecho a cambiar las reglas con una compensación. No va a cambiar las reglas están nada. Le aseguro que esas reglas existen en España, déjeme que acabe la pregunta, en Europa. presidente. Es que sí. me está poniendo premisas equivocadas, por decirlo menos. Déjeme que acabe la pregunta. La verdad es que este tipo de entrevistas son como parecen. Yo no sé hacerlo de otra manera. No significa que esté bien ni mal, es que es la forma que yo tengo de preguntar y de hacer las entrevistas. Siempre van a encontrar unas ONGs, la prensa opositora, un dirigente que diga, esto está destruyendo la selva, estamos en contra. Lo dice con cierto desprecio, dice una ONG, lo dice con cierto desprecio. Bueno, que hay ONG que hacen un grave daño, sí, pero presidente, por buena voluntad o por mala voluntad. Porque no, hay ONG incluso... ojo, es bien diferente. No, presidente. Ana Pastor es una gran profesional y muy bien informada. Y a mí me gusta esa clase de entrevistas. Nadie dice al entrevistador que no sea inquisidor, que no busque informar a través del entrevistado al público. Lo que molesta es la mala fe. Y creo que no es el caso de Ana Pastor. Es una entrevistadora complicada en el sentido de que cuestiona, pregunta, etcétera, pero creo que con mucho profesionalismo, ética, buena fe. Y sí, creo que hay química, porque pese a la confrontación, pues fluye la entrevista y creo que eso agrada mucho al televidente. A mí me gustan mucho los políticos que dan la cara y es evidente que el presidente Correa da la cara. El ejemplo es las dos entrevistas que a mí me ha concedido sabiendo que las dos iban a ser muy combativas, ¿no? Yo creo que eso es un primer paso. Parece que no es importante, pero lo es. Hay políticos que no dan entrevistas, que no dan ruedas de prensa. En España lo estamos viendo y yo creo que eso es muy bueno remarcarlo, ¿no? Viene la crisis, se desploman los precios de las casas, la gente pierde su trabajo, es deudora de buena fe, no de mala fe. Y bueno, tiene que dar su casa. Ya qué dolor por una familia entregar su casa. Pero la casa vale 50.000 euros y me queda debiendo los otros 300.000. Es decir, me quedo sin casa y endeudado de por vida.
con todo respeto, yo no estoy criticando gobierno, estoy criticando sistemas. Sí, pero eso es inmoral y criminal, y lo diré cuantas veces sean necesarias. Fue de los primeros en hablar del tema de los desahucios. Yo recuerdo en aquella entrevista a Los Desayunos cuando no era un tema de actualidad, aunque estaba ocurriendo, no lo era en España, y él lo denunció con la misma contundencia. A la vista está de que ahora en España todo el mundo está de acuerdo que el tema de los desahucios tiene que ser corregido, ¿no? Lo ha dicho Europa y lo piensa gran parte de la sociedad española. La visita del presidente altera la rutina de Mercedes Factor. Mercedes llegó a España hace 14 años y ahora, como presidenta de la Asociación de Mujeres Ecuatorianas, ayuda a sus compatriotas cuando llegan a Madrid. Sí, buenos días, Asociación de Mujeres Ecuatorianas. Mercedes mira a Ecuador con esperanza, ilusionada por los cambios que se están produciendo. El cambio en el Ecuador no solamente es en la forma, es en el fondo, en la particularidad de cada individuo, de cada mujer, de cada joven. Es impresionante que en estos tan pocos años, ¿no?, nuestro Ecuador tiene otra cara, tiene otra pinta, tiene otro sabor, tiene otra alegría, tiene otra ilusión. Y esa ilusión justamente le ha dado nuestro presidente Rafael Correa. Me siento orgullosa de tener un presidente como él. Un hombre que habla de una revolución ciudadana que va de la mano el tener una mejor salud, una mejor vivienda, un mejor alimento, que los niños no estén en la calle, pues que cuente conmigo y aquí estoy para lo que haga falta. Es un día grande para Mercedes. En pocas horas acudirá al encuentro que el presidente Correa celebra con sus conciudadanos. Al igual que hizo en Berlín y en Milán, en Madrid, el presidente de Ecuador quiere agradecer el amplio apoyo recibido en las urnas en las pasadas elecciones. Dijimos, bueno, si estamos en Alemania, pasaremos por España, Italia. Aprovechamos para agradecer a nuestros migrantes. En España, por ejemplo, tuvimos 85% de los votos. El que nos sigue tiene 5%. O sea, ha sido una victoria contundente que nos llena de alegría. En el Palacio de Vista Alegre de Madrid, miles de ecuatorianos se dan cita para ver a su presidente. Entre ellos, Mercedes, que espera nerviosa el momento para poder saludarle. Tiene que haber no un Rafael Correa, tienen que haber miles de Rafaeles Correas. Creo que una de las cosas que más me emociona es que Rafael Correa me ha devuelto el que yo crea en las personas. Me ha devuelto credibilidad, confianza y dignidad. Y eso yo creo que debemos ponerlo en práctica todos y cada uno de los hombres y mujeres ecuatorianos. Nuestro profundo agradecimiento por devolvernos la credibilidad, la esperanza y ante todo la dignidad a todos los ecuatorianos y a todas las ecuatorianas que estamos aquí. Una de las cosas que más alegría nos da y que más nos compromete. Cuando a mí me preguntan cuál es el principal cambio de estos 6 años, la autoestima en la gente. Hemos recuperado la esperanza. Nos habían robado hasta la esperanza. Nos habían convencido que así tenían que ser las cosas, que siempre teníamos que vivir en la miseria, que la injusticia debía prevalecer. Nos habían acomplejado. Entonces la gente se siente orgullosa de lo que está pasando. Ahora existe la esperanza, pero la esperanza no se la he dado yo. La esperanza no la hemos dado todos, ¿no? Porque los pueblos cambian no por un líder, no por un iluminado, sino por la voluntad de todo ese pueblo.